Bienvenidos de nuevo a mi canal. Uf, qué emoción tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para, bueno, no sé si bomba sea la palabra correcta, quizás, una explosión de sinceridad. Porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios, un tema que me persigue en sueños, y que sinceramente, me da un poco de escalofríos tratar. Pero aquí estoy, dispuesta a abrir el corazón, a desnudar el alma, a contarlo todo, sobre mi experiencia, sobre lo que viví y sentí sobre Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Hoy les voy a revelar todo, o bueno, al menos todo lo que me siento cómoda compartiendo con ustedes, sobre mi relación con Can Yaman. Desde ya les digo, pónganse cómodos, prepárense un cafecito o un tecito, consigan unas galletitas para acompañar, porque esta historia es larga y, a ratos, un poco intensa. Vamos a viajar en el tiempo, a revivir momentos hermosos, a enfrentar recuerdos dolorosos. Prepárense para un torbellino de emociones. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se van a arrepentir. Subo vídeos todas las semanas sobre temas de belleza, moda, viajes y, de vez en cuando, me animo a contarles cositas más personales como la que les tengo preparada hoy. Así que ya saben, denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad. Cada like, cada comentario, cada suscripción me llena de energía, y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema tan candente. Como muchos de ustedes saben, hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar con Can Yaman en un proyecto. No voy a entrar en detalles específicos sobre el proyecto en sí, porque no quiero revelar información confidencial, estoy atada a un contrato de confidencialidad bastante estricto, pero sí puedo decirles que fue una experiencia inolvidable. Y cuando digo inolvidable, créanme, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Desde el primer momento, la energía entre nosotros fue palpable. Como si una chispa hubiera saltado en el aire. Can es una persona increíblemente carismática, tiene una presencia que llena cualquier habitación. Es como si la luz se concentrara en él. Y seamos honestos, es guapísimo. Guapísimo. Es mucho más guapo en persona que en las fotos, se los juro. Las fotos no le hacen justicia. Su sonrisa no sé cómo describirla. Es como un rayo de sol que te ilumina por dentro. Y sus ojos, ¡ay, sus ojos! Te hipnotizan. Tienen una profundidad, una intensidad. Es como si pudieran ver a través de ti, hasta lo más profundo de tu alma. Al principio, todo era profesionalismo y respeto mutuo. Trabajábamos juntos, repasábamos guiones, compartíamos risas en el set. Era un ambiente muy agradable, muy profesional. Can es un actor muy dedicado, muy comprometido con su trabajo. Siempre llegaba preparado, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Me impresionaba su disciplina, su capacidad de concentración. Pero poco a poco esa relación de colegas, esa camaradería, fue evolucionando hacia algo más. Empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, a salir a cenar, a tomar algo, y ahí fue cuando me di cuenta de que sentía algo más que simple amistad por él. Recuerdo perfectamente la primera vez que me di cuenta de que estaba enamorada de Can. Fue durante una noche de rodaje particularmente larga y agotadora. Estábamos grabando una escena muy emotiva, una escena que requería mucha concentración, mucha entrega. Yo estaba muy metida en el papel, sintiendo cada palabra, cada gesto. Y en un momento, cuando Can me miró a los ojos, sentí como si el tiempo se detuviera. Literalmente. Como si el universo entero se hubiera detenido para que ese momento pudiera existir. Sentí una conexión tan profunda, tan intensa, que me dejó sin aliento. Sentí como si nuestras almas se hubieran reconocido. Supe en ese instante que estaba perdidamente enamorada de él. Perdidamente. Y no fui la única. Can también sentía algo por mí. No sé cómo describirlo exactamente, pero había una química innegable entre nosotros. Una energía que se podía cortar con un cuchillo. Lo veía en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que me hablaba. Sabía que él también sentía lo mismo. No me estaba volviendo loca. Era real.
Y así fue como empezamos una relación. Una relación intensa, apasionada, llena de mariposas en el estómago, y también de miedos e inseguridades. Pero también muy complicada. Porque Can es una persona muy pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Y eso obviamente afectaba a nuestra relación. Y vaya que la afectaba. Teníamos que ser muy cuidadosos con dónde íbamos, con quién nos veían. Era agotador tener que escondernos constantemente. Sentíamos que vivíamos en una burbuja hermosa, pero frágil. Temíamos que en cualquier momento la burbuja estallara y nos alcanzaran los flashes de los paparazzi. Pero al principio, la emoción de estar juntos, la pasión que sentíamos el uno por el otro, superaba cualquier obstáculo. Era como si estuviéramos en una luna de miel constante. Recuerdo noches enteras hablando por teléfono, contándonos nuestros sueños, nuestros miedos. Me sentía tan conectada con él, tan comprendida, como nunca antes me había sentido con nadie. Can es una persona muy inteligente, muy sensible y con un gran sentido del humor. Me hacía reír a carcajadas. Tenía una forma de ver el mundo que me encantaba. Me hacía reír a carcajadas y me hacía sentir la mujer más especial del mundo. La más afortunada. Pero a medida que pasaba el tiempo, las dificultades empezaron a pesar más que la felicidad. La presión mediática era insoportable. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso nos afectaba profundamente. Cada titular, cada comentario en las redes sociales era como un golpe bajo. Además, Can estaba constantemente viajando, grabando proyectos en diferentes países. Y eso hacía que fuera muy difícil mantener una relación a distancia. Era como si el destino conspirara en nuestra contra. Intentamos hacer que funcionara. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Luchamos con uñas y dientes. Pero al final, la distancia, la presión y las complicaciones nos superaron. Tomamos la decisión de separarnos. Fue una decisión muy dolorosa, una de las más difíciles de mi vida. Sentía como si me arrancaran un pedazo de mi alma. Pero sabíamos que era lo mejor para ambos. O al menos eso nos dijimos a nosotros mismos. No voy a mentirles, la ruptura fue devastadora. Lloré durante días, me sentía perdida, vacía. Creía que nunca volvería a encontrar a alguien como Can. Pensaba que mi vida había terminado. Pero el tiempo cura todas las heridas. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida, volviendo a encontrar mi camino. Empecé a enfocarme en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia. Aprendí a quererme a mí misma. Y aunque nuestra relación no funcionó, no me arrepiento de nada. Fueron momentos muy felices, muy intensos, que siempre guardaré en mi corazón. Can es una persona maravillosa y le deseo todo lo mejor en su vida. De verdad. Le deseo todo el éxito del mundo. Sé que muchos de ustedes se preguntarán si sigo teniendo contacto con él. La verdad es que no. Después de la ruptura, decidimos que lo mejor era tomar distancia y seguir nuestros caminos por separado. Pero siempre le guardaré un gran cariño y respeto. Siempre. Lo di todo por él, eso es cierto. Me entregué por completo a la relación, puse todo mi corazón y mi alma en ella. Y aunque no funcionó, no me arrepiento de haberlo hecho. Porque aprendí mucho sobre mí misma, sobre lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Aprendí a ser más fuerte. A ser más independiente. Y esta es mi historia, mi verdad sobre mi relación con Can Yaman. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan entendido por qué me daba tanto miedo hablar de este tema. Era como abrir una herida que aún no había cicatrizado por completo. Bueno, preciosos, llegamos al final de este vídeo. Ya sé, el tiempo vuela cuando uno se sincera. Espero que hayan disfrutado escuchando mi historia. He intentado ser lo más honesta y transparente posible, compartiendo con ustedes mis sentimientos y mis experiencias. En resumen, les he contado sobre mi experiencia al trabajar con Can Yaman, la conexión que sentí con él, la relación que tuvimos, las dificultades que enfrentamos y la dolorosa decisión de separarnos. He compartido con ustedes mi verdad, con la esperanza de que les haya resultado interesante e informativa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haberme escuchado con tanta atención. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir compartiendo mi vida con ustedes.
Son mi familia virtual. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme si alguna vez han vivido una experiencia similar o si simplemente quieren compartir sus opiniones sobre Kan-Yaman. Me encanta leerlos. Sus comentarios son mi inspiración. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido que les encante. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Incluso cuando duele. Siempre vale la pena. Un abrazo enorme.